Esto es Matemáticas Súper Explicadas. Y esta es la lección 57 del libro de desafíos matemáticos de quinto grado. El título es Más problemas. Como si no tuviéramos suficientes problemas con la situación actual. Consigna. De manera individual, encuentra los resultados y después compáralo con los resultados del resto del grupo. Si hay diferencias, traten de encontrar los errores. Me llama la atención que dice de manera individual. Entonces esto viene a ser como un examen de lo que se ha visto. Y el tema es variación proporcional. Vamos entonces a resolver estos problemas así como van en esa secuencia. Las flechas nos indican el sentido. Y como podrás ver, son muchos problemas. Creo que aquí se les pasó la mano un poco, porque si estuviéramos en el salón de clases, esto se llevaría 2 o 3 días por lo menos. Y aquí lo tenemos que hacer muy rápido. Primer problema. Si 1 kilogramo de plátano cuesta 8.50, ¿cuánto hay que pagar por 5 kilogramos? Este problema es de variación proporcional. Es importante siempre tener un orden en nuestros datos. Observa que de un solo lado tengo los kilogramos y del otro lado van a quedar los pesos, el costo de los kilos de plátano. ¿Y a quién no le gustan los plátanos? Analizando el problema, tenemos entonces que 1 kilogramo de plátano cuesta 8.50. Y lo que queremos saber entonces es cuánto pagaremos por 5 kilogramos. Hay diferentes maneras de resolverlo, pero estamos practicando el tema de la variación proporcional. Así que lo más importante que tenemos que hacer ahorita es observar cómo cambió de 1 kilogramo a 5 kilogramos. Obviamente hubo una variación, por eso el tema se llama variación proporcional. Y la pregunta sería, ¿qué le pasó al 1 para convertirse en 5? Aquí casi siempre vamos a decir que se multiplicó por un número. ¿Por cuál número se multiplicó el 1 para convertirse en 5? Pues obviamente por 5, ya que 5 por 1, 5. Entonces, ¿qué crees que va a pasar del otro lado para que se mantenga la misma variación proporcional? Si por 1 kilo pago 8.50, pues por 5 kilogramos es obvio que pagaré 5 veces 8.50. Como este está muy fácil, pon una pausa, encuentra el resultado y regresas a comprobar tu respuesta. Bien, creo que ya te diste cuenta que aquí simplemente teníamos que multiplicar también por 5 los 8.50, tomando en cuenta que del otro lado se hizo lo mismo. ¿Y cuánto es 8.50 por 5? Pues esa multiplicación estaba muy fácil. 5 por 0, 0, 5 por 5, 25, llevamos 2, 5 por 8, 40, más 2, 42. Y como aquí tenemos 2 decimales, en el resultado también debe haber 2 decimales. La respuesta es 42 pesos con 50 centavos. Eso es lo que se pagan por 5 kilogramos. Y si también tú llegaste a esta respuesta, muchas felicidades. Comienzas muy bien con el primer problema. Segundo problema. Si por 7 refrescos iguales se pagan 63 pesos, ¿cuál es el precio de cada uno? No sé si ya te diste cuenta que a propósito están poniendo los números con letra. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué tanta maldad? Así que el primer paso es ordenar nuestros datos para poder analizar lo que vamos a hacer. Observa que esto está también muy fácil. Si de 7 refrescos se pagan 63 pesos, si nada más me llevo un refresco, ¿cuánto voy a pagar? Obviamente mucho menos. ¿Pero qué debemos hacer? Nuevamente toma muy en cuenta que de un lado están los datos de los refrescos y del otro lado están los datos de lo que cuestan. Ese orden es importante.
Ahora tengo que ver que el 7 pasó a convertirse en 1. Es decir, bajó la cantidad de refrescos. Por lo tanto, del otro lado también va a bajar en la misma proporción. Aquí, obviamente, no podemos decir que el 7 se multiplicó por un número. Más bien que se dividió. ¿Entre cuánto se dividió el 7 para que te diera 1? Una vez que sepas entre cuánto se divide, del otro lado vas a aplicar la misma operación, dividir el 63 entre ese número. Claro, que aquí a simple vista se puede ver que estamos buscando el valor unitario. Y el valor unitario también es fácil de encontrar. Recuerda que la indicación fue que lo hicieras de forma individual, así que te recomiendo que hagas el intento por resolverlo tú solo y regreses a verificar tu respuesta. Muy bien, seguramente te diste cuenta que el 7 tuvo que haberse dividido entre 7 para que diera 1. 7 entre 7, pues 1. Entonces del otro lado también se debió haber dividido el 63 entre 7. Y cualquiera que se sepa la tabla del 7, sabe que 63 entre 7 son 9. La respuesta era 9 pesos. Eso cuesta un solo refresco. Eso es valor unitario. Es probable que algunos lo piensen al revés y digan, a ver, si el 1 se multiplicó por 7, me da 7. Entonces, aquí estoy buscando un número que multiplicado por 7 me dé 63. Y ese número es 7 por 9, 63. Es el 9. Algunos lo resuelven también de esa manera y se vale. Problema número 3. Completa la siguiente tabla. Tenemos aquí una tabla de variación proporcional que tiene dos columnas. En la primera columna nos indica el número de cajas que se tienen. Y en la segunda columna está la cantidad de libros contenidas en esas cajas. Por ejemplo, en el primer renglón tenemos 3 cajas y en total contienen 24 libros, por las 3 cajas. Entonces, para encontrar el dato faltante enseguida, podemos observar estos dos números y darnos cuenta que el 3 aumentó a 6, es decir, se fue al doble. Por lo tanto, si fue multiplicado por 2 porque 6 es el doble de 3, entonces del otro lado es evidente que también se debe multiplicar por 2. 24 debe irse al doble. ¿Y cuánto es el doble de 24? Pues 48. El principio estuvo bastante fácil. Ahora para encontrar el dato faltante que sigue, tenemos que relacionar el 72 con alguno de estos dos números que tiene arriba. Pero creo que es muy evidente que es más fácil encontrar por cuánto se multiplicó el 24 para que se convirtiera en 72. ¿Tú sabes por cuánto se multiplicó? Piensa los 5 segundos. Si encontraste que se multiplicó por 3, estás en lo correcto. 24 por 3 son 72. Entonces, del otro lado, también se debe multiplicar por 3 el número relacionado con el 24. Y 3 por 3 son 9. Ese es el dato que faltaba ahí. ¿Notas que va como una secuencia? 3, 6, 9, 12. La misma secuencia que deberá estar del otro lado. 24, 48, 72. Así que ha llegado la hora de que demuestres que realmente le estás entendiendo. Te dejé a propósito la más complicada para que intentes resolverlo tú solo. Encuentra el valor que falta aquí y regresas a verificar si estás en lo correcto. Bien, tendrías que haber buscado cualquier número de los que están de este lado para relacionar con el 12. Y a mí se me hace más fácil usar el 6 porque el doble de 6 es 12. Es decir, el 6 se multiplicó por 2, por lo tanto del otro lado, el 48, que es el número relacionado con el 6, también se va a multiplicar por 2. Y 48 por 2 son 96. Y ese es el dato que faltaba en esta tabla de variación proporcional. Y si tú pudiste encontrarlo, ahora sí. Muchas felicidades porque este ya no estaba tan fácil como los anteriores. Vamos con el que sigue. Si por 3 kilogramos de manzana se pagan 20 pesos, ¿cuánto hay que pagar por 15 kilogramos? Aquí nos piden una respuesta. Pero viene otra pregunta. ¿Cuántos kilogramos pueden comprarse con 120 pesos?
Lo primero que siempre debemos hacer es ordenar nuestros datos. Si por 3 kilogramos de manzana debo pagar 20 pesos, entonces por 15 kilogramos, ¿cuánto debo pagar? Analiza cómo aumentó el 3 para convertirse en 15. ¿Por cuánto fue multiplicado? Porque lo mismo va a ocurrir del otro lado para encontrar el precio. Es muy probable que ya tengas en la mente que el 3 fue multiplicado por 5, ya que la tabla del 3 se la saben todos los de quinto. 3 por 5, 15. Entonces del otro lado el 20 también tiene que ser multiplicado por 5. Y 20 por 5, cualquiera sabe que es 100. Así que por 15 kilogramos voy a pagar 100 pesos. Si aumentó 5 veces los 3 kilogramos que compré, pues tuvo que aumentar 5 veces lo que pagué. 5 por 20, 100. Todo esto tiene lógica. Pero falta la segunda pregunta. ¿Cuántos kilogramos pueden comprarse con 120 pesos? Ahora el dato que cambia es el de acá. 120 pesos. Lo que queremos saber es cuántos kilogramos se van a poder comprar con los 120 pesos. ¿Notas cómo parece que si sumamos 20 más 100 obtenemos el 120? Intenta encontrar la última respuesta de este problema y regresas a verificar la respuesta. En desafíos anteriores hemos visto que una de las propiedades que tiene la variación proporcional es que si dos datos de un lado, cuando se suman, nos dan el siguiente o un número que esté ahí incluido, entonces lo mismo debe ocurrir del otro lado. Así que aquí nada más bastaba con sumar esas dos cantidades para obtener la respuesta, 18 kilogramos. Esto también debe tener lógica, ya que si por 3 kilogramos pago 20 pesos y luego por 15 pago 100, entonces por 120 pesos, que son los 20 más 100, me deben dar los 3 kilos más los 15 kilos, 18 kilogramos. Así debieron quedar entonces estas dos respuestas. Si lograste encontrar el número 18, vas camino al Club de las Leyendas. Pero te advierto que lo que sigue se va a empezar a complicar cada vez más. Si con 3 refrescos familiares se llenan 9 vasos, ¿cuántos vasos se llenan con 5 refrescos familiares? Y nos siguen poniendo con letras los datos. ¡Cuánta maldad hay en el mundo! Ordenando los datos, que es lo primero que tenemos que hacer, nos queda de esta forma. 3 refrescos familiares, de esos grandísimos, nos alcanza para llenar 9 vasos. La pregunta es entonces, si compramos 5, ¿cuántos vasos podremos llenar? Esto parece más complicado, porque observando el 3, es difícil pensar en un número que multiplicado por 3 me dé 5. Pero podemos hacerlo al revés. Encontrar cuántos vasos se pueden llenar con un solo refresco. Vamos para atrás. ¿Qué le pasó al 3 para que se convirtiera en 1? Pues se dividió entre 3. Y entonces los 9 vasos también se dividen entre 3. Y cualquiera sabe que 9 entre 3 es 3. Así que 3 vasos se llenan con un solo refresco. Y ahora sí, con esos datos se puede encontrar la cantidad de vasos que se van a llenar con 5 refrescos. Resuélvelo y regresas a verificar. Muy bien, no era tan difícil darse cuenta que el 1 se multiplica por 5 para que se convierta en 5. Así que del otro lado, los 3 vasos también tendrían que haberse multiplicado por 5 para obtener el resultado. Y 3 por 5 son 15. 15 vasos. Y la respuesta en el libro queda en 15 vasos. Si lo lograste, vamos bien. Lo que sigue. Completa la siguiente tabla. Tenemos nuevamente una tabla de variación proporcional, con 2 columnas. En la primera columna están las cajas y en la segunda, otra vez los libros. Y aquí es importante que observes que los únicos datos completos están en el segundo renglón. En 6 cajas hay 150 libros. Se recomienda primero encontrar entonces cuántos libros hay en una sola caja. Esto tiene que ver con el valor unitario y eso se puede encontrar con una simple división. Pero también está relacionado con la variación proporcional, ya que al preguntar entre cuánto se divide el 6 para que se convierta en 1, pues es evidente que entre 6,
debe dividirse entre sí mismo. 6 entre 6 es igual a 1. Por lo tanto, del otro lado, para encontrar cuántos libros hay en una caja, debo dividir 150 entre 6. ¿Y acaso no estamos dividiendo estos dos números? Así es. Siempre que dividas esos dos números, vas a obtener el valor unitario. ¿Y cuánto es 150 entre 6? 25 es la respuesta. Y eso significa que en una caja hay 25 libros. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar cuántas cajas se ocupan para 1125 libros? Ya no está tan fácil que sepamos por cuánto se multiplicó el 25 para obtener 1125. Pero usando esos dos números, sí se puede saber por cuánto se multiplicó. Imagínate, por ejemplo, 3 por 4 igual a 12. Y ahora imagínate que desaparece el 4. Y que estamos buscando por cuánto se multiplicó el 3 para que nos dé 12. Como estos son números sencillos, mentalmente sabes que es 4. Además que ya habías visto la respuesta. Pero si no pudieras sacar la respuesta, ¿qué operación debes hacer con estos dos números para que te dé 4? ¿Sumarlos? No. ¿Restarlos? Tampoco. ¿Multiplicarlos? Me da 36. Dividirlos. Esos dos números tienen que ser divididos para encontrar el otro factor, el otro número que falta en la multiplicación. Y cuando divides 12 entre 3, obtienes 4. Por lo tanto, para encontrar cuántas cajas necesitas para 1125 libros, también debes hacer una división. Ponle una pausa, encuentra el resultado y regresas para comprobar tu respuesta. Muy bien, supongo que hiciste esta división. 1125 entre 25. Se tienen que dividir para encontrar por cuánto se multiplicó el 1 para que diera el resultado. Pero como es por 1, lo que salga en la división ya es el resultado. Y 4 por 25 son 100 y sobran 12 y se baja el 5. Y 5 por 25 son 125 y sobra 0. La respuesta es 45. ¿Cómo ves? ¿Sigue igual de fácil o ya se está complicando? Y vámonos rápidamente con el que sigue. Por 16 cuadernos se pagaron 100 pesos. ¿Cuánto habría que pagar por 20 cuadernos? Vamos a acomodar los datos. Aquí está nuestro planteamiento. Parece complicado porque de 16 brincó a 20 y pareciera que es complicado pensar en qué le pasó al 16 para convertirse en 20. Aquí tenemos que diversificar estrategias. Un recurso pudiera ser empezar buscando la mitad de 16 cuadernos. ¿Y cuánto es la mitad de 16? Pues 8 cuadernos. Y si los cuadernos bajaron a la mitad, entonces ¿cuánto voy a pagar? Pues obviamente la mitad de 100 pesos. Y esos son 50 pesos. Y vamos a sacar otra vez mitad. La mitad de 8 cuadernos, pues son 4 cuadernos. ¿Y cuánto vamos a pagar por 4 cuadernos si de 8 pasó a la mitad? Pues la mitad de 50 pesos. Y eso es 25 pesos. Y a lo mejor dices, ¿y qué tiene que ver todo esto? Si lo que quieren saber es cuánto voy a pagar por 20 cuadernos, no por 8 o por 4. ¿Qué tiene que ver esto? Pues simplemente que ahora tienes más números con los cuales se te puede ocurrir alguna estrategia para llegar a 20. Así que aquí en este momento haces un esfuerzo supremo con este problema más complicado y tratas de encontrar la respuesta por ti mismo. Y luego regresas a verificar. Espero que hayas llegado a una respuesta. Yo aquí veo dos estrategias. La primera, si multiplico 4 por 5, obtengo el 20. Entonces del otro lado tendría que multiplicar 25 por 5 y me da 125 pesos. Esta es la respuesta. ¿Y cuál es la otra estrategia? Pues que si yo sumo estos dos números, 16 más 4, me da 20. Entonces del otro lado también podría sumar los dos números que están relacionados con el 16 y el 20. ¿Y cuánto es 100 más 25? Pues 125. Dos estrategias diferentes que nos llevan al mismo resultado.
Y si tú también llegaste a este resultado, ahora sí, es sorprendente, ya que este sí estaba más complicado que todos los anteriores. Y después de tanto tiempo, vamos con el penúltimo. Completa la siguiente tabla. Esta es otra tabla de variación proporcional, pero tiene varias columnas. En la primera columna tenemos las cajas en las cuales va a haber juguetes, pero los juguetes se dividen en tres partes: dados, pelotas y muñecas. Y tenemos que encontrar 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Y su paleta de limón, ¿de qué la quieren? Han de pensar que tenemos tiempo infinito para resolver estos problemas, pero ni modo, los tenemos que hacer. Te vas a concentrar primeramente en la columna de los dados. Haz de cuenta que la columna de las pelotas y las muñecas no existe, nada más la de los dados. Y aquí sí tenemos suerte, porque tenemos el valor unitario. Cuando en una tabla de variación proporcional tengas el valor unitario, todo lo demás se simplifica. Claro, hablando de la columna de los dados. Así que vamos a obtener el primer dato faltante observando que el 1 se convierte en 3, es decir, se multiplicó por 3. Eso es fácil. Entonces, ¿qué va a ocurrir del otro lado? Dime por cuánto se va a multiplicar. Pues también por 3 y 3 por 12, 36. Primera respuesta. Y ahora, ¿cómo vamos a obtener el último dato que falta en la cantidad de cajas? Pues en este caso conviene relacionar el 12 con el 120, porque creo que es fácil darse cuenta por cuánto se multiplicó el 12 para que se convirtiera en 120, y del otro lado haces lo mismo. Creo que esto lo puedes resolver en 20 segundos. Muy bien, el 12 obviamente se multiplicó por 10 para convertirse en 120. Entonces del otro lado el 1 también debe multiplicarse por 10 para obtener el resultado. ¿Y 1 por 10? Pues 10. Y ya tenemos los resultados de esta tabla. Pero ahora vamos con las pelotas. Y para eso haz de cuenta que esta columna de los dados no existe. Espero que pueda borrar esa manchota. No vayas a manchar tu libro. Yo lo hago porque se supone que la puedo borrar, aunque a veces falla. Concéntrate nada más en el dato que falta aquí. ¿Cómo lo vas a encontrar? Pues yo te recomiendo que utilices la relación entre estos números para llegar a un resultado. Ya que aquí podemos ver que arriba está la décima parte de lo que está hasta abajo. Entonces, ¿me puedes decir cuánto es la décima parte de 30? Tres pelotas es la décima parte de 30 pelotas. Y ya nada más nos falta la columna de las muñecas. Y para eso, haz de cuenta que no existe esta columna de las pelotas. Y nada más concéntrate en la última columna. Y aquí sí te voy a dejar a ti solo para que encuentres los dos datos que faltan en esta tabla de variación proporcional. Bien, vamos a analizar el resultado de esta tabla. Si divido 3 entre 3 me da 1, entonces si divido 15 entre 3 obtengo el resultado. Y 15 entre 3 es igual a 5. Ahora si multiplico 1 por 10 me da 10, así que de este lado multiplico 5 por 10 y obtengo la respuesta. Si tú también llegaste a esos dos resultados, puedes presumir que ya dominas el tema de la variación proporcional. Y si te falló alguno, no te preocupes, con el paso del tiempo lo vas a dominar. Y vamos a pasar a la última parte. Y el último problema dice: en una escuela primaria, de cada 5 estudiantes, 3 son mujeres. Y de cada 15 mujeres, 2 son de cuarto. Si la escuela cuenta con 600 estudiantes, ¿cuántas mujeres son de cuarto? Este problema ya es una exageración. Es para detectar genios. Solamente lo resuelve 1 de cada 100. Si lo quieres intentar por tu cuenta, lo puedes hacer en este momento. O si prefieres observar el análisis y los pasos de la resolución de este problema, pues también lo puedes hacer. Lo primero, como siempre, es ordenar los datos. Primero, de cada 5 estudiantes, 3 son mujeres. Vamos a olvidarnos por un momento del dato siguiente. De 15 mujeres, 2 son de cuarto. Eso ahorita no nos interesa. ¿Por qué? Porque nos interesa la pregunta final. De 600 estudiantes, ¿cuántos son de cuarto?
Esta X representa el dato desconocido. Tenemos que encontrar cuántos son de cuarto de los 600 estudiantes. Así que la primera parte es encontrar cuántas mujeres hay entre los 600 estudiantes. Imagina que todo lo demás no existe y solamente nos concentramos en esto. ¿Cómo le hago para llegar de 5 hasta 600 usando la variación proporcional? Pues podemos empezar multiplicando 5 por 10. Y 5 por 10 es 50. Pero recuerda que del otro lado tenemos que hacer lo mismo. 3 por 10, 30. ¿Te das cuenta que cuando multiplicamos por 10 nada más le aumentamos un 0 y ya avanzamos bastante? Nos estamos acercando al 600. Ahora me conviene encontrar el valor de 100. Y eso lo logro con el doble de 50. El doble de 50 es 100 y el doble de 30 es 60. ¿Ya te diste cuenta hacia dónde vamos? Ahora, ¿por cuánto debo multiplicar el 100 para que me dé 600? ¿Ya lo tienes en la mente? Lo mismo se va a hacer del otro lado. Así que le pones una pausa e intentas encontrar el número por el cual debes multiplicar el 100 para obtener 600 y encontrar la respuesta faltante del otro lado. Un poquito complicado, pero creo que te diste cuenta que el 100 se multiplica por 6. Así que de este lado, el 60 también se multiplica por 6. Y 60 por 6 nos da 360. Ese dato significa que tenemos 360 mujeres. Y podemos pasar a la segunda parte. Para saber cuántas mujeres son de cuarto, debo convertir el 15 en 360. Debo buscar la manera de llegar hasta 360 usando la variación proporcional, porque entonces voy a llegar de este lado a la cantidad de mujeres que son de cuarto. Y empezamos con el doble de 15, que es 30. Y del otro lado el doble de 2 serían 4. Si nada más hubiera 30 mujeres, 4 serían de cuarto. Ahora seguimos con el doble de 30, que es 60. Y del otro lado el doble de 4, 8. Y ahora el doble de 60 es 120. Y del otro lado, el doble de 8, 16. Y ahora falta el último paso para llegar de 120 a 360. Aquí en este momento tú tienes que descubrir por cuánto se multiplica 120 para que dé 360, aplicas lo mismo del otro lado y llegas a la respuesta final. Seguramente descubriste que se multiplica por 3 el 120 para obtener 360, y por lo tanto del otro lado también se multiplica 3 por 16, y eso nos da 48. Y significa que 48 son de cuarto. Si esto te pareció muy complicado, es normal, porque realmente esto es muy complicado. A veces los que hacen los desafíos le exageran un poco con el nivel, piensan que son de secundaria. Pero afortunadamente hemos terminado este largo desafío y espero que me dejes un like para que me apoyes. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo desafío.